¿Qué es el miedo? El miedo etimológicamente viene del latín metus, que viene a significar en español miedo o temor. Su equivalente griego es phobos, un término que se asocia con el miedo y con la huida. El término phobos lo utiliza Hesíodo en su Teogonía al mencionar que Are, el perforador de escudos, y la diosa Citera, Afrodita, concibió a los temibles Phobos y Deimos, que ambos ponen en confusión las compactas falanges de varones en la guerra sangrienta junto con Ares destructor de ciudades. Es decir, que la personificación de Phobos es el miedo, y que acompaña a su padre en el campo de batalla. En muchos casos no se le atribuye ninguna especie de leyenda concreta, pues es una abstracción, al final es una emoción, pero tiene una personificación que los griegos utilizaban para su arte. Para Aristóteles, en su retórica, el miedo es un cierto pesar o turbación, nacidos de la imagen de que es inminente un mal destructivo o penoso. Con imagen se refiere a un concepto que aparece en la mente, a una fantasía podría ser, pues el miedo para él es inminente. Aristóteles ya hablaba del temor o el miedo en otras obras como en su Ética Nicomaquea. Si bien se corresponde a la que ya hemos citado, el hecho de que ocurra inminentemente, esté mal esperado, como elemento del temor, es una novedad en su retórica, pues es sin duda un elemento de opinión común y aparece frecuentemente en la literatura clásica, como lo es Píndaro en su Nomea Sexta. Esta relación de que lo contrario a una espera racional genera temor, porque la espera racional de algo lejano, de un daño lejano, de algo que nos afecte, como lo es la muerte, no resulta temible para la opinión común griega, digamos. Pues entonces tenemos que el miedo es una emoción relacionada con la huida incluso, algo inminente, un pesar que podemos llegar a imaginar que puede que no sea real. Que para Lovecraft, por ejemplo, en su horror sobrenatural en la literatura dice que la más antigua y potente emoción del ser humano es el miedo. Para Guy de Maupassant, en su cuento del miedo, dice que el verdadero miedo es como una reminiscencia de los terrores fantásticos de antaño, es decir, como una imagen, algo que nos viene de un conocimiento antiguo, de algo que nos recuerda a que hay un mal ya esperando ahí para salir, ya sea de nuestra imaginación o de la realidad. Galimberti, en su diccionario de psicología, recoge que el miedo es una emoción primaria de defensa provocada por una situación peligrosa, que puede ser real, anticipada por precaución, evocada por el recuerdo o producida por la fantasía. Es decir, Galimberti va a resumir lo que hemos venido mencionando sobre qué es el miedo. El miedo con frecuencia está acompañado por una reacción orgánica, de la que es responsable el sistema nervioso autónomo, que prepara al organismo para las situaciones de emergencia, disponiéndolo, aunque de manera no específica, a la preparación para la defensa, que se traduce por lo general en actitud de lucha y fuga. Entonces ahí vemos la relación con el término griego phobos, donde nos cobra más significado no solamente que venga a entenderse en el español como el miedo o la huida, pues estar en un estado en el que sentimos phobos también va a relacionarse directamente con huir de ciertos momentos. Es una emoción básica que compartimos con muchos animales, pero que obviamente vamos a vivir de una manera diferente. Entre los miedos más comunes, digamos, que hay en la humanidad es a las grandes alturas, a los animales peligrosos, a las lesiones corporales y enfermedades, a los lugares públicos abiertos, al tráfico, a hablar en público, a los espacios estrechos. Mientras que el miedo infantil más común es el miedo a la oscuridad, aunque esta respuesta suele decrecer con la edad. Sin embargo, se conserva en muchos casos ese miedo a lo que habita en la oscuridad.
como lo menciona la película Dolls de 1987, cuando el dueño de la casa le pregunta a la niña si le teme a la oscuridad y ella le responde que no, ella teme a lo que habita en la oscuridad. El miedo reprime el instinto lúdico, frena la iniciativa y la creatividad. Es decir, si vivimos constantemente sintiendo miedo, no podemos procesar ningún tipo de información ni crear nada, porque nos reprimen. El miedo se manifiesta en 4 niveles que sabemos. A nivel cognitivo se transforma en pensamientos e imágenes negativas acerca del estímulo o situación temida. Además hay una interpretación que se hace al respecto. A nivel fisiológico ocurren cambios corporales que originan sensaciones desagradables como aceleración del ritmo cardíaco, la respiración, contracción muscular, temblor de las extremidades, bloqueos, tics, palidez. Y a nivel conductual, el miedo origina acciones hacia el estímulo o situación temida como paralizarse, escapar, de nuevo el término huida aquí phobos presente, o llorar. A nivel neuronal, el miedo comienza en una región del cerebro denominada amígdala, que forma parte del sistema límbico. Este es el sistema que se encarga de regular las emociones y funciones de conservación del individuo. La respuesta autónoma del miedo, la que no activamos de manera consciente, surge mucho antes de que nuestra razón decida algo al respecto. Son muchas las áreas cerebrales relacionadas con el miedo, que son el tálamo, el córtex sensorial, el hipocampo, la amígdala y el hipotálamo. Vamos a concluir entonces que las funciones que tiene el miedo es considerada una de las emociones más primitivas, relacionado aquí de nuevo con Lovecraft, un poco de Maupassant, pues su función es prepararnos para la supervivencia. Ahí vamos a relacionar entonces con la Antigonía de Hesiodo y con la obra aristotélica, porque al tener este término de supervivencia en un contexto bélico vamos a querer huir o enfrentarse, prepararse para enfrentar esto. Otra función que tiene es que al ser provocado por cosas específicas y que funciona como una alarma psicológica que avisa de amenazas para la integridad física y el bienestar de la persona. Si el miedo es tan antiguo y lo hemos sentido tanto, ¿por qué nos gusta tanto leer, ver o escuchar historias o narrativas o sonidos que nos generan miedo? A menos al nivel de la literatura o las narrativas de miedo, las historias que nos evocan miedo han estado presentes en la humanidad posiblemente desde los primeros humanos que empezaron a comunicarse. Joe Pisabla, en uno de sus ensayos sobre la historia del cuento de miedo, dice que el miedo ha tenido expresión escrita desde que el humano empezó a grabar sus pensamientos en tablillas de barro, mucho antes con la expresión oral. Muchas de estas narraciones eran sobre hazañas de dioses y héroes, como el poema de Gilgamesh, o incluso la Antigonía, ya mencionada de Hesiodo, las obras homéricas, el Mahabharata de Vyasa. Eran aventuras espantosas de monstruos terribles y espíritus del mal, eran tenidas como verídicas. Además pretendían liberar a las personas de un terror auténtico, vívido y creído, como la misma realidad. Todos estos textos que mencioné tenían estas características para esas culturas, pues eran tenidas como reales, aunque aterradores en muchos pasajes. Posteriormente estas narraciones concebidas como reales pasaron a ser más artísticas y estéticas, siguieron presentes en la humanidad, porque todo sentimiento necesita expresarse. Para esto el miedo debió hacerlo en un ropaje que no le niegue la ciencia. Lo luminoso se estructura en una forma que ya no pretende ser conocimiento de la realidad objetiva, que es en forma del cuento de miedo. La creencia antigua se ha convertido en estética, el pathos se ha retirado del mundo y se ha integrado en el yo. Las personas liberan por esta vía, por los cuentos de miedo, sus propias emociones, tremendas y reprimidas. Se acostumbran a sublimarlas con el arte, se convencen de que lo fantástico es solamente literatura. Stephen King, en su enorme libro La danza macabra, nos habla sobre los miedos, sobre el cine de terror, sobre la literatura en general. Él resume, leemos y consumimos terror de la siguiente manera: las melodías del cuento de horror son simples y repetitivas, son melodías de desmoronamiento y desintegración. Pero hay aquí otra paradoja:
El ritual de sacar a la luz estas emociones parece devolver la situación a un estado más estable y constructivo. Lo que mencionaba anteriormente con Jopis, King dice, pregúntele a cualquier psiquiatra qué hace su paciente mientras está tumbado en el diván hablando de lo que le mantiene en vela y lo que ve en sueños. ¿Qué ves cuando apagas la luz?, preguntaron los Beatles. Su respuesta, no estoy seguro, pero sé que es mío. El género del que estamos hablando, ya sea en libros, películas o en la tele o en videos en YouTube, es en realidad solo uno de los horrores inventados. Preguntas que se hace a menudo la gente que ha comprendido la paradoja, pero que quizá no la ha articulado del todo en su cabeza, es ¿por qué inventar cosas terribles cuando ya hay tanto horror auténtico en el mundo? La respuesta parece ser que inventamos horrores ficticios para ayudarnos a soportar lo real. Aprovechando la inventiva de la humanidad, hacemos los elementos divisivos y destructivos de nuestra existencia e intentamos convertirlos en herramientas que nos permiten desmontarlos. El sueño del horror es en sí mismo un desahogo y una incisión, y bien podría ser que el sueño de horror de los mass media pueda en ocasiones convertirse en el diván del psiquiatra de toda una nación. En conclusión, el miedo es una emoción antigua que se relaciona con fantasías, con realidades, con cuestiones reprimidas. Es una emoción primitiva que nos prepara, nos ayuda a sobrevivir, a huir si es necesario, que está presente en la literatura. Pero la literatura de miedo tiene varias funciones también. Podríamos resumirlo en 4. Exponer estos miedos, porque el autor expone los miedos por medio del papel. Evocar el miedo, pues algún lector que tal vez no ha tenido miedo, por ejemplo, yo que sé, al mar, al evocarlo por medio de una narrativa de miedo, puede generar esta empatía y tener miedo a esto. Además está contenido, pues una vez cerrado el libro, este mal ya no nos afecta, digamos, esta emoción, esta ansiedad. Y un término que puede llegar a ser polémico en este contexto es que las narraciones de miedo nos ayudan o nos llevan a una catarsis. Un término griego que de nuevo nuestro amigo Aristóteles recoge, pero ahora en su poética, que se puede traducir algo así como una purgación o una liberación. Es un término polisémico que, dependiendo del contexto y el momento, va a significar una u otra cosa. Tema para otro video. Sin embargo, el temor ante la posibilidad de verse en la misma situación que el héroe de la obra que estamos leyendo o viendo es lo que nos puede llevar incluso a una catarsis. Pues una vez pasadas todas estas situaciones violentas que vive este héroe, la catarsis ayuda al espectador a educarse, a dominar sus emociones y sus sentimientos, pues al ver cómo reaccionan sus semejantes ante la desgracia, se prepara a aceptar con interés a las suyas. Y entonces, amigos, espero que ya tengamos un atisbo de idea de qué es una de las emociones primarias y básicas que tenemos, que es el miedo. Esto fue El sarcófago de Pam.